podemos disminuir la mortalidad y los costos en salud. Hablando un poco de historia, pues lo primero que se describió fue la colitis pseudomembranosa porcina y en 1893, en 1935 encontraron la bacteria en la microbiota intestinal de recién nacidos sanos, que pensaron que era parte de la flora bacteriana, y en ese momento lo llamaron Bacillus difficilis. En 1977, por la dificultad de este microorganismo para aislarse, lo llamaron Clostridium difficile, y Clostridium hace mención en relación a la forma de uso que tiene el germen. En 1978, Barley y colaboradores lo asociaron como el agente causal de la colitis pseudomembranosa, y en 1979 en Hanster se empezó a demostrar que la vancomicina y el metronidazol eran útiles para tratar la infección. Ya en 1980 aíslan las dos toxinas, la A y la B, y en el 2000 ya empieza a aumentar la incidencia, la severidad y la mortalidad asociada a esta causa. Y todo eso en relación al creciente uso de antibióticos que le estamos dando. En 2005 descubren la cepa con el ribotipo 027, que es una cepa hipervirulenta, que es capaz de generar las dos toxinas, y eso hace que aumente la mortalidad y tenga peor pronóstico. Y ya en 2016 se le cambia el nombre a Clostridioides difficiles, y oides viene de parecido a Clostridium por la forma de uso, pero consideran los investigadores que es un germen lo suficientemente capacitado y ha desarrollado resistencias y todo como un perfil distinto a la infección, que consideraron ponerlo aparte de las infecciones por Clostridium, el género Clostridium. Entonces, ya hablando de Clostridioides difficile, entonces es un bacilo gram positivo, es anaerobio estricto, productor de esporas en condiciones aerobias y es capaz de colonizar. Produce las toxinas A y B, y como les mencioné, el ribotipo 027 es capaz de producir ambas. Es de difícil aislamiento, requiere medios especiales como fructosa como fuente de carbono, antibióticos o enriquecimiento en caldo, incubación a 35 a 37 grados que simula pues como la temperatura corporal. Y es un endógeno ambiental que se puede encontrar en el 2 al 15% de la población y más obviamente en los pacientes hospitalizados. Muy bien. La epidemiología, entonces, es una infección asociada mucho al cuidado de la salud. 15 al 25% de las diarreas están asociadas a antibióticos. Adquirido en la comunidad, hay series que hablan de 13%, otras hasta un 25% de los casos. Hay una colonización asintomática hasta un 18% de los casos. Las recurrencias, hay series que hablan de 15%, pero hay otras que hablan de un 45% inicialmente. Y la mortalidad puede variar entre cepas un 30%. El 25% no se diagnostican por la falta de sospecha, y por eso es que estamos aquí hablando de este tema. En la epidemiología tenemos que la incidencia es de 7 a 10.000 hospitalizados en Estados Unidos y Europa. La incidencia es 48 por 100.000 en comunidades jóvenes sin riesgo. 4 a 10% están colonizados por la toxina. Y la prevalencia es de 10 a 10.000 pacientes año. La prescripción indiscriminada de antibióticos y la circulación de esporas en el medio ambiente es lo que ha hecho que esto vaya en aumento. Este estudio, que fue hecho en Colombia la primera vez por Oñate y colaboradores en 2016 en la clínica Imbanaco de Cali, demuestra la circulación del Clostridioides en esta clínica con una prevalencia. Ellos encontraron en un estudio de casos y controles en pacientes que ingresaban por diarrea o desarrollo de clínica durante la clínica de diarrea entre 2002 y 2014, con 29 casos y 58 controles, que los casos eran los que tenían PCR positivo y los controles PCR negativa, encontraron que la prevalencia era de un 10 en 10.000 hospitalizados. La detección ellos la hicieron por GeneSper, y encontraron, eso es como lo más importante, que sí estaba asociado con un ORD7, el uso de antibióticos por más de 7 días, la diabetes mellitus y la leucemia. 13% eran adquiridos en la comunidad, y encontraron por primera vez estos investigadores la cepa del ribotipo 027 en Colombia, en el año entre el 2002 y el 2014. En Medellín también tenemos estudios. Este
Este estudio fue realizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, con un estudio de casos anidados a una cohorte entre el 2010 y 2012, y aquí Carvajal y investigadores en pacientes hospitalizados que desarrollaban diarrea, teniendo como caso los que tuvieran prueba positiva y control prueba negativa, encontraron que aparte de los antibióticos, que era pues siempre hemos conocido que es el principal factor de riesgo, pero en la serie de ellos encontraron que el uso de inhibidor de bomba de protones y la cirugía gastrointestinal previa también tenían un mayor riesgo de desarrollar esta infección. Entonces, los factores de riesgo en general son, obviamente, inicial, el más importante, los antibióticos múltiples y por periodos prolongados, los antineoplásicos, la supresión ácida, con ejemplo, inhibidores de bomba de protones, alteración del tracto gastrointestinal por cirugías, enemas, laxantes o nutrición enteral, enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos grupos de pacientes que podemos decir con algo de inmunosupresión, como renales crónicos, neutropénicos, edad avanzada, trasplantados, VIH o que tengan múltiples comorbilidades. Entre los ORs que se encontraron más altos, vemos que la diabetes es un factor de riesgo muy importante. De hecho, a veces lo mencionan más que el uso de antibióticos, la estancia en UCI, los inhibidores de bomba de protones, leucemia y los mayores de 65 años. Este estudio, aunque fue hecho en Asia, en Pakistán, lo que quiero mostrar con este estudio que fue realizado en un centro de Pakistán, donde ellos tienen menos incidencia al clostridioide, al del clostridioide aparecer por la microbiota de estos pacientes o de estas personas es mejor que la nuestra. Y ellos lo que se asociaron es que en el 93%, aunque la muestra de ellos fue supremamente pequeña, solo tuvieron 58 pacientes en un tiempo de más de 8 años de seguimiento, pero lo que sí vieron es que hasta el 93% de los pacientes tenían el uso previo de antibióticos, o sea que esto realmente es el factor de riesgo principal. Y acá tenemos un estudio que realizaron en el hospital de tercer nivel en Boston, o en una cohorte con más de 100.000 pacientes mayores de 18 años que tuvieran más de 3 días hospitalizados y que se le hiciera el diagnóstico de clostridioides difíciles, y vieron que entre más días de hospitalización mayor era el riesgo, y entre mayor uso de inhibidor de bomba de protones o sea, lo que se le daban 2 veces al día, eran los que mayor riesgo de desarrollar la infección tenían. Listo, ¿cómo se transmite el clostridioides difícil? Entonces, transmisión fecal-oral, persona a persona, ambientes o superficies contaminadas, porque tiene la capacidad de estar en el ambiente en forma de esporas, y esto puede durar hasta 5 meses. Las manos infectadas del personal de salud, por eso es muy importante el lavado de manos, como veremos más adelante. Transmisión entre humanos y animales, y hay portadores asintomáticos. La patogenia inicia en que los pacientes que están colonizados empiezan con un daño, una disrupción en la microbiota normal, y eso hace que se predisponga el daño endotelial a que haya pues paso de todos neutrófilos y monocitos a través de la membrana, y ahí es donde las toxinas A y B empiezan a dañar la membrana y hacen esta pseudomembrana, generando gran inflamación y muerte celular. Entonces, en resumen, lo que hacemos es que cuando tenemos antibióticos u otros factores de riesgo, el clostridioides hace una dominancia sobre la flora intestinal y él es capaz de sobrevivir gracias a las esporas. Cuando ya en el intestino genera las toxinas, si tenemos un adecuado sistema inmune, pues podrá ser un portador asintomático. Pero si el sistema inmune está debilitado, entonces ahí empieza la diarrea y la colitis, que si también tenemos un buen sistema inmune podemos hacer resolución, o si no lo tenemos, habrá recurrencia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces tenemos una presentación heterogénea, como les dije, entonces hay pacientes que solamente son portadores, asintomáticos, pero podemos llegar a espectros de megacolon tóxico, perforación intestinal, sepsis, bacteremia, choque o muerte. Esto depende de qué, de la virulencia y de los factores del huésped. El cuadro clínico inicia con una diarrea que se habla de más de 3 deposiciones en 24 horas por más de 24 horas, y sumado a los factores de riesgo y que no haya laxantes en las últimas 48 horas. También puedes tener náuseas, vómito, fiebre, deshidratación, dolor abdominal e irritación peritoneal. El periodo de incubación es variable, de 2 a 3 días en promedio. La mayoría
de estos cuadros duran de 5 a 10 días después de suspender los antibióticos y hasta 4 semanas después de suspender antibióticos puede suceder. Lo clasificamos de acuerdo al lugar donde digamos que se adquiere la infección nosocomial. Si tiene más de 3 días de haber ingresado. Gracias, chao. Inicio en comunidad ocasionado por contacto con ámbito nosocomial, que es mayor de 28 días después del contacto en el hospital. ¿Más bien o no? Adquirido en la comunidad es que no haya contacto hospitalario en las últimas 4 semanas, más común en jóvenes sin consumo de antibióticos, otros factores de riesgo, y estos tienen menos morbimortalidad, pero requieren hospitalización hasta en un 40% de los casos. La severidad. Hay múltiples, digamos, clasificaciones de severidad, pero la más reciente es la que nos propone ICSA y CHEA, que nos habla no severa cuando tenemos leucocitos menores de 15.000 y una creatinina menor de 1.5. Severa cuando tenemos los leucocitos mayores de 15.000 y una creatinina elevada mayor de 1.5. Y ya cuando hablamos de complicaciones complicadas de la severa o fulminante es cuando tenemos hipotensión, choque, ilio o megacolon. Cuando tenemos estas complicaciones o hay enfermedad severa, debemos hacer imágenes para descartar complicaciones como el megacolon, la colitis isquémica, y el megacolon se ve como un diámetro de 7 centímetros en colon transverso o 12 centímetros en colon cecal, signo de imprenta pulgar, que lo vemos acá, o el signo del acordeón es que se ven contrastes en las austras colónicas. Y la colonoscopia solo la deberíamos solicitar como buscando diagnósticos diferenciales como enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuándo debemos hospitalizar los pacientes? Pues si vienen de forma ambulatoria, si encontramos enfermedad severa, si hay complicaciones como megacolon o peritonitis, si el paciente está deshidratado, no es capaz de tener tolerancia a la vía oral, o pacientes con factores de riesgos como ancianos, inmunosuprimidos o renales. El diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico tenemos varias pruebas que nos ayudan al diagnóstico. Lo importante es ver la sensibilidad y la especificidad de cada una y la capacidad de, digamos, de detectar las toxinas o no. Entonces, el cultivo y el ensayo de neutralización de células citotóxicas son más de uso de investigación y estos tienen una sensibilidad y especificidad muy elevada y detectan las toxinas en esos cultivos, pero como les digo, casi no se hace. Tenemos la glutamato deshidrogenasa, que tiene un papel supremamente importante en nuestra práctica clínica, porque esta es una enzima que es generada por el Clostridium. La única desventaja que tiene es que no nos dice si está generando o no toxinas, pero es el primer paso que deberíamos tener, que más tarde vamos a hablar pues como de los esquemas para saber si hay o no presencia del germen como tal. Y otras tenemos la lista de las toxinas A y B, y tenemos también el NAC, que son los ácidos nucleicos que tenemos por PCR o por LAM. Listo. Entonces, esta es una propuesta que nos hace la Sociedad Europea de Microbiología, que inicia pues como ese fue su esquema en 2016, donde ya nos hablaban de hacer la glutamato deshidrogenasa con la toxina A y B. Si ambas daban negativa, pues era muy poco probable que tuvieran la infección. Si ambas daban positiva, pues era muy probable que estuviera presente. Y si una daba positiva y otra negativa, entonces ya ahí nos íbamos a las pruebas de ácidos nucleicos para confirmar o no la infección. Entonces, estos son como los pasos positivos. Y ya luego, en 2018, intentan como minimizar el algoritmo, y es que nos hablan que podíamos hacer ácido nucleico inicialmente, y si ese estaba positivo, ya nos decía que era probable que estuviera la infección, pero siempre también recomendando los algoritmos de varios pasos. La Sociedad Europea entonces nos dice, hallazgos clínicos compatibles, evidencia microbiológica de toxina libre por inmunoensayo enzimático sin otra causa de diarrea, o clínica compatible y un NAC positivo, o el cultivo del Clostridioides toxénico positivo, o la violencia de colitis pseudomembranosa más la toxina positiva, son los criterios para hacer diagnóstico de infección por Clostridioides difficile. Y la agencia de UK nos resumen estos diagnósticos de 2 pasos,
es hacer una prueba sensible y una prueba específica que hacemos. La prueba específica es la toxina, que es, lo que nos está diciendo la toxina es que está generando ahí pues como el patógeno, pero no podemos descartar la infección activa. Entonces, ellos que nos dicen que hagamos una glutamato deshidrogenasa o una prueba de ácido nucleico más la toxina, y si estas están presentes, pues el diagnóstico es positivo. Esto más. Entonces, en resumen, de las pruebas que tenemos, después de tener una sospecha clínica, que es con inicio agudo, la diarrea, como se las describí, los factores de riesgo asociados, iniciamos con una glutamato deshidrogenasa y una toxina A y B, que de hecho es el algoritmo que usamos en la institución, y si estas están positivas, entonces pruebas consistentes con infección de Clostridioides difficile. Si están ambas negativas, podríamos decir que no son consistentes y descartar pues como la infección. Pero si una es positiva y otra es negativa, lo ideal siempre es hacer una nueva prueba con una confirmación de ácidos nucleicos. ¿Qué diagnósticos diferenciales? Tenemos Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli con toxina Chiga. En los pacientes inmunosuprimidos podemos tener citomegalo, Cryptosporidia, otros oportunistas, pero estas causas son poco comunes en los pacientes hospitalizados. Y hay otros diagnósticos diferenciales que son no infecciosos, como la obstrucción intestinal, la isquemia intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, que también deben ser tenidos en cuenta, o efectos adversos de medicamentos. Del tratamiento, entonces inicialmente les voy a mostrar 3 estudios que, digamos, son los pilares para el tratamiento actual que tenemos. Entonces empezamos con este estudio que fue publicado en Clinical Infection Disease en 2007, que comparaba la vancomicina con el metronidazol para el manejo del Clostridioides difficile asociado pues a diarrea. Esto fue un estudio doble ciego controlado con placebo, 172 pacientes, les administraron metronidazol 250 miligramos cada 6 horas por 10 días y vancomicina 125 miligramos cada 6 horas por 10 días. La definición la misma, más de 3 deposiciones en 24 horas con presencia de toxina A y B, o que tuviera colitis pseudomembranosa en la colonoscopia. Enfermedad severa no complicada, los pacientes complicados eran pues sacados del estudio, como los que tuvieran enfermedad fulminante, fallo del tratamiento, embarazadas, alergias, uso de antibióticos en los últimos 14 días. ¿Cuál era el outcome primario? A los 21 días que hubiera curación. Y el secundario que hubiera recaída, falla o intolerancia. ¿Qué encontraron ellos? Y este fue el estudio donde se demostró que para la infección severa, el mejor tratamiento era la vancomicina, porque fue el único resultado estadísticamente significativo en enfermedad severa que mostró la vancomicina ser mejor que el metronidazol. Entonces, por eso las guías inicialmente recomendaban metronidazol en leves y vancomicina en severas. Igual acordémonos que es un estudio viejito del 2007. Luego viene ya en 2011 este nuevo medicamento de vancomicina versus vancomicina para el tratamiento del clostridioides. Hicieron un estudio multicéntrico doble ciego de no inferioridad, 629 pacientes, un brazo con vancomicina y un brazo con fidaxosimina. La inclusión eran pacientes mayores de 16 años con síntomas y toxina positiva. Y la exclusión lo mismo, pacientes complicados, con enfermedad inflamatoria intestinal, fulminante o que hubieran utilizado antibióticos previamente. El outcome primario también era la cura al final del tratamiento y el secundario las recurrencias a las 4 semanas. ¿Qué demostraron ellos? Que la fidaxomicina era superior en el tratamiento de la infección por Clostridioides difficile que la vancomicina. Entonces las guías empiezan a recomendarla desde esta fecha también. Y por último, tenemos un anticuerpo monoclonal contra toxinas de Clostridioides difficile. Este fue un estudio, un RCT doble ciego controlado con placebo, más de 2.500 pacientes. Y lo que analizaron ellos es que si este anticuerpo monoclonal ayudaba a prevenir las recurrencias. Y efectivamente mostraron que cuando se utilizaba en conjunto con los antibióticos, había menos proporción de recurrencia, bajaron de un 28 al 17% y un 26 al 16% la recurrencia en la infección. Entonces, basados en todos estos estudios, ya las guías, digamos, empiezan a hacer recomendaciones y estas son las últimas que tenemos. La ICSA en el 2021, en su actualización, nos dice que para un primer episodio de Clostridioides difficile de infección,
deberíamos utilizar idealmente fidaxomicina sobre vancomicina. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro país? Pues que no contamos con la fidaxomicina, entonces seguimos utilizando idealmente la vancomicina. El metronidazol siempre lo dejan como si no tenemos disponibilidad de la vancomicina. Para recurrencia es lo mismo, ya aquí sacan el metronidazol de la guía, hablan de la fidaxomicina y lo mismo, no tenemos, entonces para nosotros siempre vancomicina. Lo que va a cambiar es que cuando tenemos recurrencias, cambia el esquema de tratamiento y ya le vamos a dar vancomicina 125 miligramos oral cada 6 horas por 10 a 14 días, luego 2 veces al día, luego por 7 días, luego otra semana diario y luego cada 48 a 72 horas por 2 a 8 semanas. Cuando hay múltiples recurrencias, entonces ya la guía nos aconseja fidaxomicina más vancomicina, seguido rifaximirina, o trasplante de microbiota fecal, que es condicionado y no hay evidencia pues fuerte para recomendarlo actualmente. El velotocizumab se recomienda en las recurrencias en los primeros 6 meses y la fulminante, entonces aquí ya sí tenemos que dar vancomicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas rectal si hay hilio más metronidazol venoso. La guía americana de colon y recto de cirujanos también está en la misma línea de que si es leve o moderada, iniciemos con vancomicina. También recomiendan el velotuzumab. Y para pacientes con hilio, digamos que por recto pues sería el tratamiento. Ya en leve, moderada o severa, la vancomicina sigue siendo el fuerte y en fulminante utilizar el velocizumab y la vancomicina ya con una mayor dosis que como lo había recomendado la guía anterior. Esta es la sociedad europea, que aquí de hecho el metronidazol, ellos sí son puntuales en decir que solamente si no tenemos disponibilidad de los otros tratamientos, pero la recomendación inicial para ellos es fidaxosimina y la segunda opción, vancomicina 125 miligramos 2 veces al día por 10 días. Si hay alto riesgo de recurrencia, también recomienda la fidaxosimina y de una vez hablan de utilizar el velotocizumab. Este es un resumen de las guías. Aquí vemos que esta guía de la Sociedad Australiana, que ya es más viejita, sí tenía de primera opción el metronidazol, pero de acuerdo a lo que le mostré y a los estudios que acabamos de revisar, ya sabemos pues que como primera opción no deberíamos utilizar el metronidazol para el manejo por el alto número de recurrencias. ¿Y qué pasa con las recurrencias? Que normalmente son más o menos un 20%, pero cuando el paciente vuelve y recarga, cuando es la primera infección, hay un 20% de chance que recurra. Pero si ese paciente ya lo traté con antibióticos y vuelvo y lo estoy tratando, el riesgo de recurrencia puede subirse hasta un 60%. Entonces, por eso es muy importante desde la infección inicial tratar de darle el mejor tratamiento para la enfermedad. ¿Cómo medimos o cómo definimos la respuesta al tratamiento? Entonces, una respuesta adecuada terapéutica es la resolución de la diarrea con consistencia fecal normal, mejoría clínica por lo menos 48 horas después del tratamiento, disminución de los ruidos intestinales y con el metronidazol cuando se usaba, la respuesta era más tardía que podía tardar de 3 a 5 días. La infección refractaria es la que luego del tratamiento no hay mejoría de 3 a 5 días, que puede ser complicada o no complicada. Recurrencia es un nuevo episodio en las 8 semanas después del tratamiento, cuando se ha considerado recuperado, que es que tenga 4 a 12 semanas sin síntomas. La severa es la que está asociada a una respuesta inflamatoria, a falla renal y alteraciones tomográficas de colon. Y la severa complicada o fulminante es cuando hay choque, hiperlactatemia, hilio, megacolon tóxico o perforación. El aislamiento del paciente debe ser hasta 48 horas después de resolver la diarrea. Los portadores no es que se puedan juntar en la misma habitación 2 personas pues, que tengan gérmenes multiresistentes, deben siempre estar en distintas habitaciones. Y la limpieza debe ser exhaustiva con productos esporicidas después de la estancia hospitalaria, porque se ha visto en estudios
que hasta en un 30% puede haber infección aún haciendo una adecuada limpieza. Entonces, saber que esto es un microorganismo altamente contagioso, es resistente y hay que tener siempre los mejores mecanismos para erradicar la infección. Ya como para cerrar, entonces la prevención que nos ofrece la Sociedad del Reino Unido es siempre sospechar los casos. Si no lo sospechamos, pues nunca lo vamos a diagnosticar. Aislar los pacientes, buscar la infección, utilizar guantes, todos los mecanismos pues como de prevención y de protección, el ambiente del paciente, lavar las manos con agua y jabón, sobre utilizar alcohol, que en una época era una recomendación importante, pero hoy día la recomendación principal es que debemos lavarnos con agua y jabón, luego o estar en el entorno del paciente o de tratar al paciente. ¿Por qué? Por las esporas que pueden estar en el ambiente. Y siempre idealmente utilizar los test o los métodos diagnósticos de 2 pasos que serán más efectivos para hacer el diagnóstico adecuado. Como conclusiones, entonces, siempre debemos sospechar los pacientes que tengamos hospitalizados, que tengamos con antibióticos por más de 3 días y con diarrea por más de 3 veces, en más de 24 horas, siempre sospecharlas, a no dejarlo de lado. Uso racional de antibióticos, o todas las instituciones deberían tener pues como los PROA y todo este grupo que nos está pues siempre como advirtiendo del uso racional de antibióticos. Tenemos que siempre tener en cuenta los factores de riesgo para poder sospechar aún mejor, preferir siempre los algoritmos diagnósticos de 2 pasos. En Colombia solo tenemos como tratamiento la vancomicina, tenerlo eso presente y que debe ser ideal sobre el metronidazol y que siempre va a ser mejor prevenir que tratar la infección por el alto riesgo de complicaciones y de recurrencia. Creo que esta es la última diapositiva. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No, Mari, una cosa es que cuidado con las diapositivas que no referencian. Hay unas que te quedaron no referenciadas, pues ellos no. Lo otro es que en cuidado intensivo siempre lo hacen diluyendo. Sí, se diluye la ampolla, pues la ampollita se lleva hasta 10 y se le da 2.5 centímetros, de acuerdo pues a la dosis que se le debe adicionar. Nosotros ya acá estamos utilizando las tabletas de vancomicina. Sí. Entonces, en las salas de hospitalización, Pues, pensé que no las teníamos disponibles. Y idealmente es vía oral. Porque sí, el tratamiento siempre es vía oral. Sí, no, yo pensé que tampoco. Y les consiguen, incluso creo que estamos haciendo es como que se las dan desde acá y se las cobran a la EPS. Ya está disponible. Entonces es muy importante que es vía oral. Sí, el tratamiento es vía oral. Era vía oral. Sí, siempre. Sí, y bueno, las referencias, no, yo creo que tocaste como todo lo que había que evaluar, pues yo te estoy viendo como al principio, con los temas, la evidencia, cada uno de lo que tenemos que revisar. Una corrección es que no, lo ideal es no poner severa, sino grave, porque severa viene de decir que en inglés. Yo sé que es muy dado, pero pues claro que sí. Gracias antes, doctora. Lo tengan en cuenta. Y lo otro es, yo digo que a uno le gusta mucho en las charlas, pero se trata de que cuando una palabra te da dificultad de mencionarla, haz la pausa. ¿Cierto? Porque mira, estás mencionando la antivaxomicina, la presentación de la mal, también listo. Pero mil gracias. Como de corrección ahí breve, no, wow. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, si solo la toxina me puede hacer diagnóstico o necesito las dos. Por ejemplo, toxina A y B me hacen diagnóstico o necesito las dos. Cuando pedimos las toxinas, normalmente se piden las dos.
Y acordarnos siempre que es un diagnóstico de 2 pasos y que idealmente también debe ir, pues en nuestro medio usamos mucho el glutamato de deshidrogenasa para que sea un diagnóstico de 2 pasos y sea mayor la confirmación. Pero pues acá en el hospital, cuando tú pides toxina, te dan el de uno, o sea, no tienes que pedir uno. Eso sí, vale. Y entendí que está como asociado con la glutamato de deshidrogenasa. Si no la tienen, ellos, eso es como la prueba de dengue que hacen el antígeno y el NS1 Sí. y que si es negativa, automáticamente el laboratorio tiene la orden de hacer Zika. Pues son cosas que están como ya estandarizadas, entonces ellos mismos hacen la solicitud sin tener que llamar aquí a decir una cosa a la otra. Esa era la duda, o sea, que si yo solo, si tenía que mandar las dos o pues con la toxina. No, vienen en el mismo paquete. Muchas gracias. ¿No?